Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Página 204 de 297. Protocolo del capítulo de monitoreo y verificación, comunicaciones estratégicas del acuerdo de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, CFHBD, y dejación de las armas, DA. Comunicaciones estratégicas mecanismo de monitoreo y verificación, MMIV. Este protocolo consigna un procedimiento uniforme sobre cómo optimizar las acciones y productos de comunicación fruto de las actividades del MMIV. El documento orienta esfuerzos hacia las principales audiencias o públicos de interés, la población civil nacional e internacional, las y los integrantes del gobierno nacional y de las FARC-EP. Objetivo: realizar la difusión de las actividades del MMIV, así como lo relativo a las contingencias que se puedan presentar en la implementación del acuerdo de CFHBD y DA, buscando mantener informada a la opinión pública nacional e internacional de la manera más amplia y transparente posible. Responsables de las comunicaciones estratégicas. Instancia nacional, para el manejo de las comunicaciones estratégicas. El MMIV cuenta con un equipo y designa una o un vocero del componente internacional, CIMMIV, que puede ser rotatorio, y quien es la persona autorizada para hacer declaraciones públicas oficiales a nombre del mecanismo. Todas las instancias, nacional, regional y local, tienen una función de difusión y socialización de material didáctico, así como de interlocución con las diferentes audiencias. Son la cara visible del MMIV ante las comunidades y tienen comunicación permanente con los encargados de las oficinas de prensa y comunicaciones estratégicas de las diferentes entidades del Estado, de las FARC-EP, y con las organizaciones sociales que tengan articulación con el MMIV. Productos comunicacionales. Los productos comunicacionales a cargo del MMIV son de tres tipos. El primero se refiere a la difusión adecuada de los informes públicos mensuales, 30 días, producidos por la instancia nacional. Es labor de la vocera o del vocero la difusión de dichos informes hacia todas las instancias del mecanismo y hacia la opinión pública. El segundo producto es de carácter didáctico y tiene como propósito facilitar el entendimiento de los objetivos del MMIV, sus funciones y su metodología de trabajo. Es diseñado por la instancia nacional del MMIV y su difusión la realizan las tres instancias, según lo dispuesto por la instancia nacional. El tercer producto surge del manejo de contingencias y eventos o situaciones que ameriten un pronunciamiento del MMIV, para lo cual se contempla que es la instancia nacional a través de la vocera o vocero quien realiza la comunicación del mismo a la opinión pública. Estos productos contarán con la adecuada incorporación del enfoque de género, tanto en la información que contengan como en su difusión. Difusión, periodicidad y duración del trabajo de comunicaciones estratégicas para facilitar la difusión de los mensajes. La instancia nacional del MMIV define los canales que considere más adecuados. La difusión de los informes mensuales, cada 30 días, se realiza en todas las instancias a partir del día de su publicación y se sostiene durante los primeros 15 días posteriores a su publicación. Los productos con enfoque didáctico son de circulación permanente durante el tiempo de funcionamiento del MMIV. Los pronunciamientos a la opinión pública producto de contingencias relativas al funcionamiento del MMIV se realizan de acuerdo al criterio de la instancia nacional. El tiempo de funcionamiento de las labores de comunicación estratégica es el mismo que dure el funcionamiento del MMIV. La instancia nacional a través de su vocera o vocero es quien hace las declaraciones públicas oficiales a nombre del MMIV.
Las personas integrantes del MMIV en las instancias local y regional pueden hacer declaraciones públicas solamente bajo la autorización de la instancia nacional. Protocolo del capítulo de monitoreo y verificación, observación y registro del MMIV del Acuerdo de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, CFHBD, y dejación de las armas, DA. Observación y registro del mecanismo de monitoreo y verificación, MMIV, objetivos del monitoreo. La información tiene un papel determinante dentro del MMIV. La forma como se obtiene, se acopia y se procesa es fundamental para el buen desempeño del mecanismo. Una información mal obtenida, con sesgos o que genere baja confianza no tiene la calidad requerida para un efectivo proceso de validación. Las tareas principales del monitoreo son la observación, búsqueda, acopio y sistematización de la información relacionada con hechos que constituyan una violación del acuerdo de CFHBD y DA, o que representen una amenaza para el correcto cumplimiento del mismo. Los monitores documentan hechos por iniciativa propia o tras recibir una solicitud o denuncia de un hecho que se presume violatorio o amenaza al acuerdo de CFHBD y DA. Las fuentes del monitoreo. Las fuentes pueden ser fuentes directas o primarias, que pueden ser conversación directa o reporte oficial de fuerzas militares, policía, FARC-EP, autoridad local, personero, defensoría, iglesias, líderes y lideresas sociales, población civil, organizaciones sociales y de mujeres, comités de derechos humanos locales, ONGs, juntas de acción comunal. Fuentes secundarias. Documentos de entidades públicas y privadas, denuncias publicadas de organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales, prensa, estudios, análisis académicos, reportajes, documentales periodísticos, noticias. En los casos de recepción de información de fuentes directas, se tienen las siguientes consideraciones: las consultas con personas de la población, autoridades y funcionarios públicos son voluntarias. Su comparecencia ante las o los monitores no debe considerarse un acto administrativo ni judicial. En ningún momento, el monitor puede exigir la presencia de los ciudadanos y ciudadanas o autoridades locales. En los casos en que haya integrantes de la fuerza pública o de la FARC-EP que no deseen suministrar información a las monitoras o monitores, estos reportan dicha novedad. Para todos los casos se tiene reserva de la identidad de la fuente y solo se levanta ante autorización expresa del consultado, para lo cual la instancia nacional define el procedimiento. Tareas permanentes de las y los monitores. La observación es una tarea permanente de las y los monitores. Ante una acción que constituya presunta violación al acuerdo de CFHBD y DA, se activa el proceso de registro, análisis y elaboración de reportes. Las y los monitores elaboran una bitácora de campo diaria que contiene el registro de fechas, datos claves, número y estado de avance de las consultas con las fuentes directas y secundarias. Observaciones en terreno para posteriores verificaciones, conforme a lo dispuesto en los diferentes protocolos de MMIV, incluyendo las reglas que rigen el CFHBD y DA, las medidas de seguridad, dispositivos en el terreno y temas logísticos. Dificultades de adaptación cultural o regional. Concepto del monitor sobre lo observado en el día. La instancia local se encarga de las siguientes labores de soporte administrativo y operacional: suplementos técnicos, logísticos y tecnológicos para el desarrollo de las labores de monitoreo. Supervisa el diligenciamiento de las planillas de registro de las y los monitores. Coordina las reuniones diarias de evaluación y planeación del trabajo de las y los monitores. Recopila y emite alertas tempranas.
Para el recibo y análisis de información relativa a violencia por razón de género o identidad sexual diversa y en particular para los casos de violencia sexual se cuenta entre el personal con monitores capacitados para atender estos casos. Tareas de las y los monitores ante actos que presumen infracciones al acuerdo de CFHBD-IDA ante la revisión de un hecho que sugiere una violación al acuerdo de CFHBD-IDA. Se presume que se pueden presentar datos de diferentes fuentes y versiones, para lo cual se reúnen los puntos en común y divergencias de dicha información. Ante un presunto incidente o violación al acuerdo, las instancias locales de monitoreo registran los hechos de acuerdo a los procedimientos definidos por la instancia nacional del MMIV. Realizan las consultas y averiguaciones correspondientes en terreno. Contrastan fuentes y versiones. Analizan la información recopilada sobre los hechos. Como parte de sus funciones, las y los monitores diligencian un formato para el registro de la información. Definiciones de la ficha de registro filas, datos descriptivos de la ficha, código ficha, identificador único de la ficha, sede local, lugar geográfico correspondiente a la sede. Nombre de las y los monitores. Código fuente, número único de identificación de la fuente, tipo de fuente, fuentes directas o secundarias, sexo, testigo, se registra si la fuente fue testigo presencial o no. Descripción y circunstancias de los hechos, corresponde a la transcripción, lo más fiel posible y sin interpretaciones del monitor, de los hechos tal cual son expresados por la fuente. Se debe procurar incluir las preguntas básicas de la información: ¿quién? ¿Qué hizo o qué pasó? ¿A quién? Presuntos afectados, ¿con qué? ¿Cuándo? ¿Y cómo? En muy pocos casos se logra responder la pregunta sobre el ¿por qué? Elemento que responde a orden interno, intencional y motivos de quien ejecuta una acción. En todo caso, si en la narración de la fuente es posible identificar este elemento, debe anotarse. De esta información se extraen los siguientes datos para mejor tabulación: presuntos actores involucrados, fecha y hora del hecho. Calificación preliminar de los hechos, es la valoración del monitor sobre si la conducta o acto observado corresponde a un presunto incidente o violación al acuerdo. Se tabula con opciones como información que predominantemente sugiere comisión de un contrario a las reglas que rigen el CFHBD-IDA, información que supone indicios pero no es confirmativa, información que requiere mayor revisión y contraste, información básica sin mayor significancia, información que denota no se trata de violación al CFHBD pero requiere segunda valoración, información que de manera clara no es un acto de violación al CFHBD. Manejo de la información, corresponde a la decisión o trámite que se le da a la fuente, no se tiene en cuenta, se incluye en el reporte, se debe contrastar con otra fuente. Concepto del monitor, es una ampliación de la información registrada sobre el hecho objeto de análisis. Columna. Se incluyen cuantas columnas se requieran según el número de fuentes consultadas. Casilla valoración, consiste en la valoración de la calidad de la información que incluye cuán completa y confiable es. Puede estar tabulada como información completa y confiable, información incompleta y confiable, información poco confiable, información sin contraste, fuente nueva. Primera vez que se entabla contacto con ella, fuente anónima, se desconoce quién suministró la información. Pasos a seguir e instrucciones. En las consultas preferiblemente deben estar representados los tres componentes del MMIV. Sin embargo, las y los interlocutores con el mecanismo pueden solicitar entrevistarse con cualquier componente de este por separado. Debe procurarse tener un mínimo de 2 fuentes de información. Una vez esté consignada la información en el ficha de registro, la instancia local del MMIV realiza una valoración inicial sobre el hecho. Si la anterior valoración no es concluyente,
o difiere de un miembro del equipo a otro, el componente internacional de la instancia local solicita una nueva fuente alterna que permita tener más herramientas de análisis. Las y los monitores toman notas durante la conversación con la fuente directa tratando de ser lo más fiel a la respuesta e interpretación que está dando el consultado. No deben hacerse grabaciones. Se debe evitar incorporar las concepciones, interpretaciones y teorías propias. En los casos en que solo se disponga de una fuente, por ejemplo un testigo visual, la instancia local realiza una revisión en terreno más exhaustiva y busca fuentes adicionales de información. Si no se encuentran fuentes adicionales, se registra como información sin contraste en la columna de valoración de la fuente. Una vez terminada la consulta se transcribe la información recopilada en la ficha de registro. Las fichas de registro deben estar completamente diligenciadas, contener la información más concreta y clara posible y condensar la información recopilada más relevante. Análisis de la información. Una vez recopilada la información se realiza un contraste de los datos claves suministrados. Se tiene en cuenta que la información generalmente es incompleta e imperfecta. No todas las fuentes de información reportan la misma versión de un mismo hecho. Esto genera diferencias de percepción e interpretación de un mismo hecho, por lo que el análisis de la información registrada debe ser minucioso. Las labores de las y los monitores en el análisis de la información son: analizar los datos recogidos en el trabajo de campo tomando como referencia las reglas que rigen el CFHBD y demás protocolos del acuerdo del CFHBD-IDA. Asegurar que la información sea lo más completa posible, teniendo adecuadas habilidades comunicativas y procurarse múltiples fuentes de información. Buscar que la información sea pertinente, que las versiones de los hechos sean lo más ceñidas a la experiencia de cada persona, evitando realizar preguntas sesgadas, condicionantes o tendenciosas. Un análisis de datos implica reducción de datos a información clave, disposición y transformación de datos para que sean comparables y sistematizables, obtención y revisión de conclusiones. Una vez terminado este proceso y determinado si el hecho objeto de análisis es un incidente o una violación al acuerdo del CFHBD-IDA, se procede a la elaboración del reporte, en donde se comunica a la instancia de verificación regional los hechos que fueron analizados y las conclusiones a las que llegó la instancia local. Ver protocolo flujo de la información.